queridos amigos, ¿cómo están? Qué bueno es poder volver a encontrarnos una vez más para compartir un tiempo juntos. Aunque lo hagamos a través de la cámara, sabemos que estamos unidos en un mismo espíritu. Y esta noche te invito a escuchar un tema que está realmente espectacular, una fe que protege. Te invito a escuchar, estar atento y a poder dejar que el Espíritu Santo pueda estar obrando ya a través de las canciones, pueda empezar a hablarnos y podamos recibir la palabra que tiene el Señor para nosotros en esta noche. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste aceptable para ti, me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste aceptable para ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste aceptable para ti. Amado Padre, gracias por tanto amor, tanta misericordia. Gracias porque en vos lo tenemos todo, vos sos nuestra plenitud. Te amamos. Y queremos decirte en esta hora: Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo
tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Qué bueno que es acercarnos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el centro de distribución de alimento para nuestra fe. No sé, se me ocurrió decirte esto. Porque nuestra fe se ve fortalecida por lo que la palabra de Dios nos dice. A veces dependemos mucho de lo que dicen los demás. Mira, si hoy estás escuchando noticias, parece como que no hay ni una buena. Escuchás el tema económico, escuchás el tema de salud, cuántos contagios, escuchás esto, lo otro, y uno se ve abrumado por la realidad. Y más allá de que sea real o sea exagerado, es como que nos vamos nutriendo de lo que escuchamos. De ahí es que la palabra de Dios nos decía, 1 Corintios 15, 33, que no nos equivoquemos. Las malas conversaciones echan a perder nuestros principios de vida, nuestros hábitos. Por eso que a veces para distraernos voy a ver algo y eso que vemos o ensucia nuestra mente o afecta nuestro corazón o nos preocupa o alimenta nuestros miedos. Tenemos que cuidar lo que entra por nuestros oídos, también por nuestros ojos. Y como decía Jesús, también tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca, porque nuestro corazón suele contaminarse por lo que sale de nuestra boca, por lo que decimos. Hoy vamos a estar hablando de una fe que protege. Sí, en tiempos de inseguridad, ¿dónde podemos encontrar protección? Sabés que la Biblia muchas veces le da nombres a Dios para que podamos descubrir su carácter, su forma de ser. Entonces es hermoso saber de que, por ejemplo, Dios es el protector por excelencia. A David le encanta, porque vivió muchas situaciones de inseguridad, decir que Dios era su castillo, su fortaleza. Cuando se habla de fortaleza no es fuerza, es la seguridad que te da unos muros bien grandes que te rodean. David solía decir, Dios es un escudo alrededor mío, Dios es mi alto refugio. Son expresiones, entre otras, que David usaba para buscar seguridad en Dios. O por ahí decía, Dios es una roca eterna, es un cimiento en el cual puede temblar todo y yo no me voy a mover, estoy seguro en Él. Jesús, cuando en San Juan 10 nos habla y dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y no van a perecer jamás, nadie las puede arrebatar de mi mano. Sigue ampliando la idea de sentirnos seguros en Él y en su protección, que dice, mi Padre, que es el más grande de todos, tiene a mis ovejas en sus manos y nadie se las va a poder quitar. Podemos entender que tantas veces la Biblia dice, no tengas miedo, yo estoy con vos. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Hay tantas promesas de la palabra de Dios que lo que hacen es alimentar esta idea central, que es verdadera, de que Dios es un Dios que protege. Pero muchas veces nos encontramos desprotegidos porque nuestra fe parece tambalear frente a las realidades que nos toca vivir. O frente a la realidad aumentada, que son esos miedos a suposiciones de cosas que nos pueden llegar a pasar. Qué bueno es apoyarnos en la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir juntos de una fe que protege. Cabe la pregunta, ¿qué es lo que necesitas proteger? ¿Qué es lo que más necesitas proteger? Bueno, cuando pensamos en lo que nos rodea, si tenés familia, uno por algo le llama a sus seres queridos, a sus padres, si tenés esposa, hijos, hermanos, amigos, son ese capital precioso que Dios nos ha dado, tu iglesia, esta comunidad de fe que la Biblia llama que somos familia de Dios. Son esos seres queridos que decir, bueno, no quisiera que se contagien, no quisiera que les pase nada. ¿Cómo hacemos para proteger a los que más amamos? Pero ahora tenemos que pensar en esto.
¿Cómo nos protegemos nosotros mismos de las cosas que enfrentamos todos los días? En Efesios capítulo 6 lo escribe el apóstol Pablo y lo escribe desde una situación de cárcel, con una cadena, encadenado a un soldado, que por turnos rotativos iban cambiando las guardias, como que fuera un terrible y peligroso bandido, y simplemente era alguien que estaba preso por su fe. Y él escribe en Romanos capítulo 6 de encontrar fortaleza por nuestra fe en Dios, de encontrar gozo en el poder de la fuerza de Dios. Y empieza a hablar de toda una armadura. Es algo muy interesante. Y se ve que él va mirando al soldado que lo vigilaba y va dando como ilustración de cada una de las piezas de la armadura del soldado romano a cómo uno tiene que armarse para tener una fe que nos protege. Y entonces empieza a decir que nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, sino que peleamos contra cosas invisibles. A ver, ¿cómo te defendes de un miedo? Hay gente que tiene una casa muy segura, tiene rejas, tiene perros, tiene alarmas, tiene un personal que vigila y aún así no puede dormir de noche por sus miedos. ¿Cómo haces para no tener miedo a una enfermedad incurable? Te vacunás, te protegés, te aislás, pero el miedo sigue estando. Hay ciertas cosas que no podemos frenar porque son invisibles. ¿Cómo hacemos para aislarnos y protegernos de las mentiras, de las culpas, de las frustraciones que el enemigo trae todos los días a nuestro desayuno para amargarnos la vida? Bueno, tenemos que ser conscientes de que nuestra lucha más grande no es contra personas, sino contra el enemigo y sus huestes invisibles de maldad. ¿Y cómo peleamos esa batalla que es invisible? Bueno, tenemos una armadura de Dios. Entonces Pablo empieza a ver ese soldado romano y dice, bueno, hay que cuidar la cabeza, el casco de la salvación. Tenemos que cuidar el pecho, ahí está el corazón, así que necesitamos una coraza de justicia, que da esa pechera que era parte de la armadura. ¿Qué más necesitamos? Bueno, necesitamos para sostener la armadura el cinturón, un cinturón de la verdad. ¿Pero qué más necesitamos? Bueno, necesitamos también botas. Y estas botas o este calzado tiene que ver con la disposición a anunciar la buena noticia a donde vamos. ¿Qué más necesitamos? Bueno, necesitamos el escudo de la fe, que logra apagar los dardos de fuego del enemigo. Esas ideas que tira el enemigo, esos dardos de fuego que a veces vienen por la boca de alguien que nos ama y que no está en su mejor momento y que dice cosas sin pensar. Dios muchas veces nos protege de la lengua de los demás, porque hay palabras que son hirientes, que pinchan, que queman, a veces son pensamientos. El escudo de la fe nos protege, pero también tenemos una espada. Es la espada del Espíritu de Dios, es la palabra de Dios. Y también tenemos un transmisor con el cuartel general y con nuestro capitán. Es la oración. De todo eso habla el apóstol Pablo. Hay algo interesante, el soldado romano no tenía defensa en la espalda. Quiere decir que no tenía que escapar de la batalla, no podía dar la espalda, sino que siempre tenía que ir de frente. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con una fe que protege? Yo quiero que nos vayamos a Hebreos 11:28. Dice así la palabra de Dios. Por la fe, está hablando de Moisés y de todo el pueblo de Israel que estaba en Egipto, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Estamos hablando de la primer Pascua. 10 plagas tocaron el corazón de todo Egipto para que el faraón quiera dejar ir libre al pueblo de Israel. Y la podés recordar, pero la última fue la plaga que llegó a su corazón. Esa noche iba a ir un ángel destructor matando a todos los primeros hijos de todas las familias. Y los hebreos tenían que hacer algo para que esa destrucción no llegue a sus hogares. ¿Cómo protegían su casa? Bueno, esa noche, la noche de la Pascua, tenían que estar encerrados en sus casas. Tenían que comer el cordero, pero antes, cuando era de día, ellos tenían que matar el corderito. Y esa sangre, ponerla en un recipiente como si fuera un balde de pintura. Agarrar unas plantas tipo hisopo, hoy que se habla tanto del hisopado, pero era como una especie de pincel, y pintar los dinteles de la puerta. ¿Sí? Pintar como el marco de la puerta del lado de afuera. Después tenían que estar en la casa y no salir durante esa noche hasta el otro día. Y tenían que comer
el Cordero de la Pascua. La Pascua va teniendo más cosas, hierbas amargas que tenía que ver con el sufrimiento que ellos habían tenido. Pero esa noche, Pascua significa paso. Ellos iban a pasar de ser esclavos a ser libres, de vivir en una tierra que no era suya a la tierra que Dios les había prometido, de vivir sufriendo noche y día la esclavitud que se hacía cada vez más pesada, a vivir los beneficios de vivir los planes de Dios para su vida, las promesas que Dios le había hecho a ellos. Así que todos los hebreos hacen eso. Matan el corderito. Si era una familia chiquita, se juntaban con una familia de al lado, pero comían el corderito, lo tenían que asar, y lo tenían que comer todo esa noche, no dejar nada para el otro día, pero antes tenían que pintar los dinteles, el marco de la puerta del lado de afuera con sangre. Esa noche, mientras todos estaban adentro, habían comido el corderito, algunos se habían acostado a dormir, otros estaban expectantes porque sabían que algo iba a pasar. Todos los hebreos estuvieron adentro de sus casas y salió un ángel destructor. Y todo hogar, toda casa que no tenía esa marca en la puerta de la sangre del corderito, sufría la pérdida de un familiar, principalmente los hijos primogénitos de los mayores. Esto pasó desde el sirviente más olvidado de Egipto hasta el faraón, hasta su propio hijo que se sentaba junto con él en el trono, el heredero del trono. Hubo tanto dolor y sufrimiento, pero esa destrucción no vino a ninguno de los hebreos. ¿Por qué? Porque la sangre del corderito los protegió. Paso significa que cuando el ángel pasaba para destruir a las familias, cuando veía la sangre, a esa casa no entraba, había protección. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Nosotros que hemos creído en Jesús, el Cordero de Dios, la Biblia dice que Cristo es nuestra Pascua. Él fue el que fue sacrificado por nosotros. Hay una destrucción que tiene que ver con lo que va a pasar eternamente, pero hay una destrucción que genera el pecado, vivir una vida lejos de Dios y de sus planes, que nos va haciendo daño a nosotros y a nuestra familia. Y pensar que si la sangre de ese corderito protegió a toda la familia aquella noche de la Pascua, la sangre que Jesús derramó en la cruz, cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, es como que nuestro hogar, nuestra vida es pintada, pero ya no con la sangre de ese corderito, sino con la del Cordero de Dios, la del Señor Jesús, y la destrucción no nos puede tocar. El apóstol Juan dice, el maligno, hablando de Satanás, no puede tocar a los hijos de Dios. Claro, muchas veces nosotros nos exponemos a ciertas cosas cuando rompemos límites, pero hay una protección divina tan grande como la que Satanás le decía a Dios cuando le quería hacer algo a Job. Le dijo, y si yo a Job no lo puedo tocar, lo tenés cercado. Nuestra fe en lo que Jesús hizo, en su entrega, en su sacrificio, en esa sangre que fue derramada, que es mucho más poderosa que esa sangre de esos corderitos inocentes. La sangre de Jesús, el Cordero de Dios, es poderosa para limpiar nuestros pecados, pero también para darnos victoria sobre todo poder del mal. El enemigo no puede hacer daño donde la sangre del Señor ha sido rociada. Y así como aquellos por la fe hicieron eso que no lo entendían muy bien, era un anticipo para que nosotros que hoy sí entendemos mejor, podamos darnos cuenta de que hay un montón de cosas que van a pasar por encima de nosotros, porque la sangre de Jesús nos cubre, nos limpia. Jesús es la Pascua de nosotros. La sangre de los corderitos nos lleva a la sangre de Jesús, que recordamos cada vez que celebramos la Cena del Señor, y nos lleva a pensar que esa sangre de Jesús está vigente y tiene poder para limpiarnos de la culpa, de la condenación y romper nuestras cadenas más grandes. Esa noche fue la noche que determinó la libertad para el pueblo de Israel. La sangre de Jesús hasta el día de hoy trae libertad de esas cadenas de adicciones y de culpas y de hábitos autodestructivos que nos hacen tanto daño. Jesús vino a traer libertad. Por eso Él dijo, si el Hijo de Dios los libertare, ustedes van a ser verdaderamente libres. Ahora quiero decirte esto, ¿tu fe es una fe que protege? A veces tenemos una fe en Jesús como que fuera de un amuleto. Bueno, aquel querrá en tal cosa, otro, y yo creo en Jesús. Y lo usamos más como un amuleto de buena suerte
que como lo que realmente es. Jesús no es un amuleto, no es algo que puedo manejar y llevar y es como que lo ahuyento a los poderes del mal porque invoco su nombre. Jesús dio su vida para hacernos suyo. Él sufrió todos los daños que nosotros íbamos a sufrir. Sufrió nuestros dolores, la amargura de nuestro pecado, el sufrimiento de la condenación. Los insultos que le hicieron a Él en la cruz eran para nosotros. Cada escupida, cada golpe, cada azote era por el castigo de nuestros pecados, para que hoy vos y yo tengamos libertad y recibamos eso que Jesús vino a darnos. El enemigo viene a robarnos, a matarnos y a destruirnos, pero Jesús vino a darnos vida abundante. Y así como pasó en aquella primera Pascua, hoy puede ser tu primer Pascua, aunque no sea la fecha, porque la Pascua no tiene que ver tanto con fechas, sino con lo que voy a hacer con mi fe en Jesús. La fe en Jesús te protege. La fe en Jesús hace, como decíamos al principio, que todos los días hagas armado y protegido contra tu verdadera amenaza, que es esas trampas y cosas que el enemigo pone para desviarnos del camino, para desalentarnos y hacer que nuestra comunión con Dios no arda cada vez más. Decime una cosa, ¿cómo te está agarrando este momento de pandemia o de cuarentena o de reclusión o de protocolo? ¿Se ha enfriado tu fe? Quizás el enemigo te está atacando y te está robando tu pilar principal, lo que sostiene todo, lo que protege tu familia y tu propia vida. Una fe viva, una esperanza de gloria y un amor que arde cada vez más por el Señor. Yo quiero pedirle al Señor que en este momento tu fe sea avivada. Señor, gracias. Gracias porque podemos acudir a ti y ser protegidos, aún de cosas que ni nos imaginamos. Señor, conocés que hay mucha gente que en esta época está teniendo ansiedades, pánico, preocupación, miedos, incertidumbre. Oh Señor, no confiamos en los pronósticos, ni en las noticias, ni en las promesas que a veces los seres humanos hacen y no pueden cumplir. Confiamos en ti, que eres un Dios fiel y verdadero. Y si estuviste dispuesto a entregar a Jesús por cada uno de nosotros, creemos que también nos vas a dar todas las demás cosas que necesitamos. Hasta nuestros cabellos los tenés contados. Conocés hasta los suspiros de nuestro corazón. Y antes de que te digamos las palabras, ya sabés lo que te vamos a decir. Qué maravilloso amor tenés por nosotros. Qué importantes somos a tus ojos. Señor, en este momento queremos refugiarnos en ti. Y si hay alguien que en esta noche necesita, o en este momento, el perdón de sus pecados, que así como la sangre de la Pascua protegió a esa familia y a esas personas, la sangre de Jesús limpie sus pecados y le dé salvación eterna. Señor, si hay alguien que se está enfriando en su fe, que hoy acuda a tu protección, se refugie bajo la sombra de tus alas y pueda decir, como dice el Salmo 91, el que vive al abrigo del Altísimo va a tener la protección del Todopoderoso. Señor, gracias por darnos una fe que nos protege. Nos refugiamos en ti, en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Él vive para siempre.
vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, Él vive para siempre. Él vive desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, Él vive para siempre. Él vive para siempre. Te invitamos a que puedas junto a tu familia y a nosotros compartir la cena del Señor. Así que busca los elementos y prepara tu corazón para este momento. Te invito a que pensemos en dos frases que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. Una de las frases que dijo fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Qué horrible esa palabra, abandono. Ser abandonado por tu familia, ser abandonado por tus padres, ser abandonado por una empresa. Pero creo que lo peor de todo es ser abandonado por Dios. Y ese fue el sentimiento que Jesús sintió cuando estaba en la cruz, que su Padre lo estaba abandonando. ¿Y por qué lo abandonaba? Porque en ese momento Jesús estaba cargando sobre su cuerpo el pecado de cada uno de nosotros. En ese momento Jesús en la cruz era mentiroso, mentiroso por tus mentiras. En ese momento Jesús era maltratador, porque llevaba el maltrato que vos hiciste a otros en su cuerpo. En la cruz, Él llevó cada uno de nuestros pecados. Y podemos en esta hora darle gracias por ese sacrificio que Él hizo en nuestro lugar, porque Él aguantó, soportó que Dios lo abandonara para que nosotros seamos aceptados por Dios. Vamos a darle gracias a Dios por ese sacrificio. Oremos juntos. Señor, te damos gracias. Gracias de todo corazón por haber ocupado nuestro lugar en la cruz. Gracias porque cuando vos sufriste en la cruz por nosotros, nos estabas abriendo el camino para que podamos llegar al Padre. Gracias por cada látigo que soportaste. Gracias por cada clavo que traspasó tus manos y tus pies.
Te damos la gloria, Señor, te agradecemos porque vos ganaste nuestra salvación en esa cruz. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendice ahora este pan que simboliza tu cuerpo que fue entregado por nosotros. Y al participar cada uno desde su casa, con su familia, te decimos, Señor, que te amamos, que creemos en vos, creemos en tu sacrificio y te agradecemos por tu salvación que fue ganada para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Participamos juntos desde casa. Hebreos 10:14 dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. La segunda frase que quería que pensemos juntos de Jesús en la cruz fue, consumado es. El Señor pagó todas nuestras deudas. El término que se usó era un término financiero. Consumado es, el término que se usó era tetelestai y significaba se pagó la última cuota. El pago total se terminó, ya no se debe nada. Y Jesús eso es lo que hizo. Pagó todas nuestras deudas. Todo lo que le debíamos al Padre, el Señor lo pagó. Y su sangre derramada en la cruz nos limpia de cada uno de nuestros pecados y hace que Jesús ahora sea nuestro Salvador y que el Señor nos reciba. Con libertad podemos entrar a la presencia de Dios y tener acceso a Dios. Sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos ahora. Señor, gracias por tu sangre preciosa que se derramó en la cruz. Bendecí este vino, Señor, que simboliza esa sangre. Gracias por cada gota que fue derramada a favor de nosotros. Gracias porque con esa sangre derramada en la cruz se pagó toda nuestra deuda. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te agradecemos, Señor. Amén. Compartimos también de la copa. Qué bueno ha sido poder escuchar la palabra del Señor. Qué bueno es saber que Dios está continuamente para protegernos, que Él está a nuestro lado, que Él es nuestro refugio, que Él está siempre con nosotros. Te invito a que esta semana permanezcas conectado. Vas a ver que aparecen nuestros números de teléfono, WhatsApp, todas nuestras redes y te mantengas conectado y puedas estar junto con nosotros compartiendo este tiempo también durante la semana en los grupos de vida. Unite a los grupos, pasala bien y realmente que el Señor te bendiga en esta semana.